Putin está dispuesto a acordar una tregua bajo ciertas condiciones, información que proviene de Bloomberg citando fuentes de Moscú. Según la información publicada por la agencia, Rusia está dispuesta a discutir un alto el fuego temporal en Ucrania siempre y cuando se logren avances hacia un acuerdo de paz final. Como parte del acuerdo de alto el fuego, Putin insistirá en una clara comprensión de los principios básicos de un acuerdo de paz final. En particular, Rusia insistirá en establecer los parámetros de una posible misión de paz, incluido un acuerdo sobre qué países participarán en ella. Rusia ha rechazado la participación de los países europeos, pero no se opone a que países como China, que han sido neutrales en el conflicto, estacionen sus fuerzas en Ucrania. Alberto, fuerzas de mantenimiento de la paz chinas sí, europeas no. Sí, chinas e indias. Claro, alguien dirá, China no ha sido neutral. Sí, sí lo ha sido. Nos hemos acostumbrado de tal manera a ver el posicionamiento clarísimo de la Unión Europea en favor de Ucrania que no entendemos que China simplemente ha sido neutral. No, es que le ha vendido materiales, le ha vendido manufacturas de doble uso. Bueno, pero es que eso no es no ser neutral. Eso es simplemente que estás haciendo negocios con Rusia, con lo cual esta noticia es importantísima, porque el escollo que habíamos visto durante las últimas semanas de que se proponía una tregua pero con tropas de paz, ahora es posible, siempre y cuando obviamente no sean tropas de la OTAN. Ahora a Zelensky se le plantea un problema, porque claramente Zelensky estaba buscando un subterfugio para continuar con la guerra. Y claro, si allí se interponen tropas de India, de China, de Vietnam, de donde más rabia nos dé, pero que no sean tropas de la OTAN, pues claramente allí tienes unas fuerzas de paz que garanticen esa seguridad y no hay ninguna razón para no aceptarlo. Así es que ahora la duda surge en si Zelensky aceptará esa posibilidad o no, o cuáles son las razones mediante las cuales intenta evitar que haya tropas distintas a las de la OTAN. Le está colocando en un auténtico compromiso Putin a Zelensky. Claro, ahora diréis, bueno, pero es que Ucrania podría aprovechar ese tiempo para rearmarse. Bueno, mucho no se va a poder rearmar si Estados Unidos se compromete a no enviar armas. Los arsenales europeos están en las últimas. Y además que en las condiciones que imponga Putin, puede haber una verificación por observadores de que no hay determinados envíos a Ucrania. Colocar esos observadores en puertos, en la entrada de mercancías a Ucrania para verificar esa realidad de que no hay una entrada de armas. Es decir, bueno, parece que van a encontrar una fórmula, ya sea intermedia, no va a ser exactamente lo que Rusia quería, pero algo que de algún modo pueda hacer frenar los tanques por ahora. Así es que la noticia es importantísima. También es importantísimo que Putin tome medidas que impidan que esa tregua sea simplemente un tiempo para que, lógicamente, Ucrania recupere fuerzas. Veremos también si durante esa tregua se produce lo que Estados Unidos quiere y Rusia también, unas elecciones para que Zelensky salga, que es importantísimo, y una vez que esté colocado el mandatario más cercano a las pretensiones de paz, veremos cómo se desarrolla esa paz definitiva. Y es que clarísimamente, detrás de la aceptación hoy de Rusia de tropas de interposición, tropas de paz, pero que no sean de la OTAN, hay sin lugar a dudas conversaciones con el Kremlin, no ya las de Arabia Saudí, sino con el Kremlin directamente, entre Trump y Putin muy probablemente, en las que ya se ha comprometido Donald Trump a intentar instar el procedimiento de sustitución de Zelensky cuanto antes y colocar en el poder o promocionar al poder a alguien que no esté en favor de la guerra con Rusia. Eso no lo han comentado. Solo ha salido que Rusia acepta esa propuesta. Rusia siempre puede romper la propuesta si no se convocan elecciones. De manera que no hay una trampa posible por ahora para Rusia en esa situación.
siempre y cuando no haya tropas europeas. Una una tregua, vigilar la entrada de elementos armamentísticos a Ucrania. Importante que esas tropas no sean de la OTAN y finalmente que se inste a un proceso electoral inmediato, nada más decretarse esa tregua temporal. Parece una oferta que, en principio, bien llevada, no debe esconder ninguna trampa contra Rusia. Veremos finalmente, porque ya sabéis cómo va esto. Nadie entiende cómo puede ser que la Unión Europea no haya querido la paz y ahora que Estados Unidos quiere la paz, ellos tienen que estar en el proceso de paz. Obviamente, lo que intentan es introducir las variables que puedan hacer continuar la guerra. Veremos qué es lo que sucede ahora, este fin de semana, qué declaraciones hacen para que Rusia no se salga con la suya. Ya sabéis, la semana pasada era lo de la paz justa. Ahora nos contarán que tiene que ser una tregua justa. Y para una tregua justa, pues tenemos que estar nosotros presentes y nuestras tropas. Veremos qué se cuece este fin de semana, que también va a ser calentito. Miguel, tremenda, seguimos. Dos cuestiones, Alberto. Una, ¿qué le ha dicho o qué le ha prometido Donald Trump a Vladimir Putin para que finalmente Putin acepte, justo después de todo el lío que hemos tenido esta semana con las declaraciones de Macron, con la cumbre de toda la Unión Europea, etcétera? Y dos, ¿cómo va a reaccionar la Unión Europea y la OTAN? Sobre todo la Unión Europea. Porque claro, la cara que se la tiene que haber quedado a von der Leyen hoy es todo un poema, después de toda la pomposidad en la cumbre en Bruselas, todos reunidos, etcétera, incluido a Zelensky. Llega Putin y se arregla con Donald Trump. Muteado, Alberto, muteado. Perdón. Donald Trump ha ofrecido dos cosas. Una, verificar que no entren armas en Ucrania y claramente aceptar las tropas extranjeras que no sean de la OTAN. Y también ese proceso electoral. Esas tres cosas. En esas condiciones, Rusia puede aceptar esa tregua temporal. En Europa, haciendo referencia al conflicto que tienen interno durante estas horas con las palabras de Putin, claramente están ardiendo los teléfonos. Están diseñando, y ojo, no tienen mucho tiempo, están diseñando cuál es la estrategia para que no se produzca la tregua en las condiciones que impone Rusia. Por ejemplo, locuras que pueden decirnos durante estos días. Son tremendamente creativos, también tienen un problema y es que están improvisando. Es decir, intentan siempre exponer sus ideas rápido para que esas ideas entorpezcan la situación lo antes posible. Pues, por ejemplo, que la tregua tiene que ser en las condiciones de Ucrania, porque si no, no es una tregua justa. Pues claro, eso supondría que Ucrania sí intentaría rearmarse. Por poner un ejemplo de las locuras que pueden inventarse este fin de semana. Pero como bien se deduce de lo que comentas, Miguel, ahora mismo hay teléfonos ardiendo. En toda Europa, todos los mandatarios tienen los teléfonos ardiendo, Miguel. Tremendo. Bueno, a ver qué nos depara el fin de semana, que igual también hay algo urgente y tenemos que salir a la palestra. Trump ha dicho, le creo a Putin. Creo a Putin, creo en él, nos va bien con Rusia. Ucrania no tiene las cartas, ha vuelto a decir Donald Trump en una intervención que se ha producido hace apenas una hora, en la que ha comentado que delegaciones ucranianas y estadounidenses y rusas, obviamente, se van a reunir en Arabia Saudí la próxima semana. Ha vuelto a hacer alusión a Joe Biden, ha vuelto a insultar a Joe Biden, ahora nos explica Alberto por qué, le ha vuelto a llamar estúpido, y ha calificado de estupidez el entregar y regalar 350.000 millones de dólares a Ucrania, que no se ha visto en otra, ha dicho, y evidentemente ha vuelto a hacer alusión a los 2.000 soldados que están muriendo prácticamente a diario en el conflicto y que esto tiene que parar sí o sí, Alberto. Sí, la locución ha sido, en cuanto a lo que respecta a Ucrania, relativamente breve. Sobre todo ha dedicado tiempo inicialmente a recordar todas las empresas que se han perdido en Estados Unidos por culpa del gobierno Biden, según dice Trump, y al tema de aranceles. Luego ha habido un pequeño bloque dedicado a Ucrania, muy intenso, ahora comentamos, y finalmente otro pequeño bloque dedicado a Irán, que también Miguel nos trae luego información puntual.
Hay algo que es muy importante para Donald Trump. Y por eso, fijaos, la primera parte de su alocución ha ido solo orientada a la parte empresarial. Todos los empleos que se han perdido con Biden y las empresas que han tenido que cerrar. Dentro de 2 años se va a producir un proceso muy importante, que siempre se produce cada medio término, es decir, las elecciones de medio término, cuando ya lleva un presidente 2 años en el cargo, se produce una renovación de asientos tanto en el Congreso como en el Senado, que marca el final de la legislatura del presidente del que se trate. Actualmente Donald Trump tiene todo, tanto Congreso como Senado tiene a su favor, tiene mayoría republicana. Sin embargo, si durante estos 2 próximos años no consigue convencer a la ciudadanía de la bondad de su gestión, se podría encontrar dentro de 2 años con un Congreso y un Senado en contra de la política de Donald Trump y él verse atado de manos a la hora de tomar decisiones. Por esa razón también ahora está tomando el mayor número de decisiones posibles y de hecho las repercusiones que tengan esas decisiones tendrá tiempo para afrontarlas durante los próximos 2 años antes de esas elecciones de medio término. Esa es la razón por la que continuamente está recordando lo mal que lo hizo Biden y los demócratas, utilizando siempre que puede el término de estúpido a la hora de referirse al anterior presidente estadounidense. Esa es la razón por la que le vemos continuamente haciendo ese tipo de apreciaciones. Al respecto de la guerra de Ucrania, como bien nos acaba de indicar ahora mismo Miguel, ha dicho que cree a Putin, que tiene claro que Putin podría haber machacado a Ucrania si hubiera querido. Es infinitamente más fuerte. Y de hecho, hasta cierto punto, ha alabado esa intención de Putin de querer negociar y Donald Trump ha dicho, dice, no cualquiera que querría negociar en la posición de Putin con la inmensa ventaja que tiene sobre Ucrania. Claro, a esto añadimos que Ucrania está atacando con fuerza, luego lo veremos. Pero ahora Donald Trump se intenta apuntar el tanto de que Rusia ataca a Ucrania de una manera brutal y la está machacando, vamos, desde que no tiene la inteligencia estadounidense. Eso no es cierto. Rusia en los últimos 2 meses, sobre todo desde que Donald Trump llega al poder, está apretando el acelerador y es normal que lo haga. Se acerca la paz, cuanta más ventaja tengamos, más sacaremos en el proceso de paz. Pero obviamente Donald Trump no podía dejar de apuntarse el tanto de que, claro, como les hemos quitado la inteligencia y los satélites, que por cierto, debió ser ayer la decisión, o sea, ya en menos de 24 horas ya Ucrania está perdiendo la guerra porque, claro, ya no tienen nuestra inteligencia. Solo le ha faltado decirlo como lo he dicho yo, pero lo ha insinuado de una manera muy similar. Así es que, obviamente, Donald Trump está barriendo para su casa, aunque lo que está diciendo, obviamente, no es del todo cierto. Miguel, ¿qué nos traes? Bueno, pues venga, vamos a seguir. Ahí lo tenemos, amigos, en la emisión de Negocios Televisión, que han dado antes de la locución en directo. Súper interesante ese fondo, Miguel. Vamos. Y es que, fijaos que es que esto es de locos. Si ayer Zelensky decía que no iba a pedir perdón y que no había ningún tipo de idea nueva al respecto de pedir disculpas por lo sucedido en el despacho Oval y que no necesitaba ningún tipo de ayuda, no iba a llegar a un acuerdo. Fijaos hoy por qué ha vuelto a cambiar. Zelensky pide a Putin una tregua aérea y terrestre tras el ataque masivo que se ha producido en el día de hoy contra la infraestructura energética ucraniana. Fijaos, Zelensky ha reclamado por primera vez a Rusia de manera directa y a través de redes sociales que ponga fin a la guerra, pero no es porque quiera, es porque le están dando un repaso brutal. Los primeros pasos para conseguir una paz real deben ser forzar a la única fuente de esta guerra, que es Rusia, a detener ataques como este contra la vida. Y esto puede controlarse de forma efectiva. Calma en el cielo, prohibición del uso de misiles, de drones de largo alcance y de bombas aéreas. Se ha puesto a disposición de Putin para avanzar en el camino hacia la paz y le ha instado a parar la guerra. Fijaos aquí, aquí tenéis un poco, bueno, ahora os traemos el ataque que ha sucedido hoy, pero Alberto, esto cambia cada día. Sí, cierto, va por días. O sea, ya ni siquiera es la semana que viene, igual han cambiado las cosas, no. De la mañana a la noche igual tenemos dada la vuelta a la situación. Pues sí, es necesario
que Zelensky comprenda que Rusia tiene una superioridad hasta el punto de que tienes que parar ya. Y Rusia está siendo leal con Estados Unidos, porque tampoco es descartable que Estados Unidos haya hablado con Rusia y les haya dicho, bien, vamos a cortar todo tipo de inteligencia, pero necesitamos que tú, Putin, estés dispuesto a buscar una parada en las hostilidades. Y justo no es casualidad que al día siguiente en el que Estados Unidos frena el aporte de inteligencia, se produce, por una parte, un ataque de los de siempre por parte de Rusia y acto seguido la voluntad de Putin de efectivamente hablar sobre una tregua y las condiciones que impondrá. O sea, aquí hay mucha más comunicación de la que se nos está contando, sin lugar a dudas, porque bailan muy bien en geopolítica. Bailan demasiado coordinados como para que no hayan ensayado antes. Es decir, como para que no hayan hablado antes. Así es que, bueno, Zelensky es el único que aquí no está bailando, pero Trump y Putin, sin duda, están bailando. Están, oye, si digo esto, vale, bien, con eso es correcto, venga, vale, avanzamos. Y así están, amigos. Pero obviamente Zelensky es en esto la víctima propiciatoria que solamente puede aceptar las circunstancias. Sí, señor Miguel, vamos con más. Es que hemos tenido de todo esta semana, Alberto. Macron, la cumbre de Bruselas, el ataque, el plan de rearme de la Unión Europea con von der Leyen, luego Cierto. posteriormente el ataque fortísimo que es el que se ha producido hoy por parte de Rusia y ahora la tregua. Es que en 4 días no pueden pasar más cosas, de verdad. Esto es una locura. Sí, Es sí. terrible. Por Bueno, cierto, ahora que lo citas, perdona que meta un chascarrillo rápido, el coronel Douglas MacGregor ya ha explicado a qué podría deberse la actitud de Zelensky en el despacho Oval el viernes pasado. Y es que, amigos, sorpresa. El acuerdo debía venir ya más que cerrado. Las condiciones y Zelensky solamente iba a venir a presentarse ante el público, firmar el acuerdo, esa comilona que había preparada, que nos trajo Miguel, imágenes, y ya está. La entrevista en Fox News y a su casa. Pero antes de entrar en el despacho Oval, se reunió con 2 miembros del Partido Republicano, Miguel. ¿A que no sabes quiénes son? Lindsey Graham puede ser uno Sí, señor. y el segundo, sorpréndeme. Keith Kellogg, el segundo. Es Bueno, decir, antes de entrar al despacho Oval, cuando ya Donald Trump daba por hecho que todo estaba cerrado, hubo una reunión a 3 bandas entre Zelensky, Keith Kellogg y Lindsey Graham. Qué casualidad que los 2 republicanos que más fuertemente han salido a criticar a Zelensky han sido ¿quiénes? Lindsey Graham y Keith Kellogg. Lo cual es bastante indiciario de que quizás tienen la culpa de cómo actuó Zelensky. Es decir, conocedores Lindsey Graham y Keith Kellogg, 2 belicistas de tomo y lomo, de que Zelensky en realidad, con esa firma del acuerdo de tierras raras, lo que iba a hacer era finalizar la guerra. Yo, de hecho, justo según se iba a producir la reunión, puse un tuit y digo, si firma el acuerdo de tierras raras, es fin de la guerra. Bueno, pues conocedores de que era así, probablemente le convencieron de que no lo firmara. Y luego, cuando ya vieron, porque claro, tú puedes decirle a Zelensky no lo firmes, pero claro, lo que no puedes controlar siendo Lindsey Graham es que luego se arme la que se armó en el despacho Oval. Es decir, con esa actitud de Zelensky agresiva hacia Putin, contestando de mala manera a Vance, es decir, todo eso no lo puede teledirigir Lindsey Graham. Por esa razón, luego, para desmarcarse, probablemente aparecieron tanto Lindsey Graham como Keith Kellogg diciendo que era inadmisible cómo había actuado Zelensky. Sabedores de que la policía no es tonta y que obviamente Donald Trump sabe que antes de entrar al despacho Oval ha estado hablando con ellos. Así es que, amigos, para que veáis las trampitas que se hacen entre los propios republicanos y las zancadillas que le ponen a Donald Trump, esos que se dicen sus leales amigos. Miguel, tremendo. Bueno, pues muy interesante, Alberto, como siempre.
Dice Fox News que Zelensky no va a asistir a la reunión con la delegación de Estados Unidos en Arabia Saudí. 11 de marzo. Estamos hoy a día 7, o sea, es la semana que viene. Pero Zelensky de momento no asiste. Evidentemente irá algún alto cargo ucraniano que sea mano derecha de Zelensky, está claro, pero él de momento no va a asistir. En este sentido, Donald Trump también ha señalado que el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania es inevitable y dice Señor. Trump que Rusia y Ucrania deben iniciar negociaciones antes de que sea demasiado tarde. Por cierto, ahora que lo dices, Donald Trump en la locución de hoy, en la que ha dedicado 4 minutos al tema de Rusia y Ucrania, ha vuelto a recordar el peligro de guerra mundial y de guerra nuclear. Lo ha vuelto a recordar. Otra cosa es, y esto es probable, que Donald Trump trate con desdén esa situación porque dice, bueno, todavía queda mucho para una guerra nuclear, pero es obvio que él está señalando que el camino que llevan los actores en juego, Macron entre otros y Zelensky, es el de una guerra mundial. Así es que, ojo, porque parece que suena mucho y que es poco probable, pero ya parece que se está materializando esa opción. Seguimos, Miguel, perdona. Bueno, en este sentido, esto lo traíamos ayer ya, pero Putin rechazaba las condiciones de Zelensky para la paz y aseguraba que elegiría la versión que más conveniente fuera, en este caso para Rusia. Sí, es inevitable y a eso precisamente van a obedecer las condiciones. Zelensky dirá que no se fía de las tropas chinas e indias porque son muy amigos de Rusia y todas esas cosas de Zelensky. Ridículo. Pero sin lugar a dudas, Rusia no tiene ningún problema en frenar los combates siempre y cuando haya garantías, primero, obviamente, de que no se utiliza ese tiempo para rearmarse Ucrania, segundo, que las tropas no son de la OTAN y tercero, que va a haber unas elecciones. Así es que, bueno, sí que va a poner las condiciones Rusia, por eso está ganando la guerra. Y bueno, veremos si efectivamente se materializa, que es lo que todos queremos. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con el ataque que se ha producido en el día de hoy, porque ha sido un ataque brutal. Rusia atacó a Ucrania con misiles de crucero. El Ministerio de Energía de Ucrania anunció ataques a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra instalaciones energéticas y ha sido en la madrugada de esta noche del 7 de marzo. Se anunció una alerta de ataque aéreo en todo el país. Los primeros en escucharla fueron residentes de las regiones de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. Más tarde se escucharon explosiones también cerca de Kiev. Se informó que el ataque fue llevado a cabo por las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa y la flota. Según los informes, misiles de crucero Caliber fueron lanzados desde los barcos de la Armada. A su vez, los portaaviones de misiles estratégicos Tu-95 presumiblemente impactaron con misiles KH-101, sobre todo en la región de Kharkov. También se vieron algunos drones Gerán. Se registraron ataques en muchas regiones, entre ellas en una instalación de almacenamiento de gas que se incendió en Ternopil. Fijaos aquí esta siguiente noticia, nos comenta, 2 misiles rusos impactan en la red de transporte de gas en la región de Ternopil. Parece ser que este ataque, según comentan las noticias, ha sido un ataque muy importante. Ahora se ha extinguido el incendio y se han terminado los trabajos relacionados con la extinción del incendio. Existe riesgo de caída de presión del gas en la red de muchos asentamientos de la región. Estamos tomando medidas para minimizar las consecuencias del impacto. Resultaron dañados algunos nodos eléctricos técnicos y es necesario implementar urgentemente soluciones técnicas para restaurar la red. No hay víctimas humanas, pero el incendio tiene consecuencias en cuanto al abastecimiento, etcétera. Ataque, Nada, fijaos. perdón. No, Alberto, ha sido un ataque realmente espectacular. Y fijaos hasta qué punto, y ya te doy paso, Alberto, que Polonia y la OTAN han activado algunos aviones de combate en respuesta a los ataques con misiles en Ucrania. Dice el artículo que Fuerzas Armadas polacas, junto con aliados de la OTAN, enviaron aviones de combate en respuesta a la actividad de la aviación militar rusa registrada cerca de las fronteras. El mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó al respecto, subrayando que tales medidas se hicieron necesarias debido a las acciones de Rusia. Según militares polacos, se trata de vuelos de la aviación rusa de largo alcance relacionados con ataques al territorio ucraniano. Bueno, tremendo el ataque, Alberto.
Bueno, el ataque ha sido tremendo, pero hay que tener en cuenta que todo lo que estamos viviendo por parte de Rusia durante estos últimos meses es tremendo. Y que Ucrania no habría podido evitar ese ataque con ayuda satelital estadounidense. No tiene ya ni Patriots apenas para poder utilizar como antiaéreos, y un misil Caliber no lo vas a parar con un misil Patriot, aunque lo tengas. Lo que pasa es que, claro, ahora es más estruendoso. Ahora da la sensación de una Ucrania indefensa, que igual es una sensación correcta, pero es que antes también estaba indefensa. Y ahora comienza a asomarse un peligro en el horizonte tremendo, y tiene que ver con esa última noticia que Miguel nos traía al respecto de los aviones de la OTAN. Porque, vamos, no hay que ser un experto geopolítico para deducir, después del recorrido que hemos ido trayendo durante los 2 últimos años, que obviamente ahora Europa tiene que buscar una provocación ante la idea de que la semana que viene, quién sabe, haya una posible tregua con las condiciones que imponga Putin. Claro que Zelensky no va a querer, pero en cuanto Putin le diga a Trump, oye, mira, vale, una tregua, pues queremos observadores en todos los puertos y en todas las estaciones de tren, que venga material desde fuera y puestos fronterizos de control. Queremos tropas extranjeras, pero que no sean tropas de la OTAN. Donald Trump va a decir que sí, que perfecto. ¿Por qué no? ¿No es una tregua? Pues ya está. ¿Y eso lo va a aceptar Zelensky? No. Si Zelensky se ve en la obligación de tener que aceptarlo, porque obviamente quedaría demasiado evidente que no quiere la paz si no lo acepta, pues obviamente tendrán que buscar los países europeos la provocación. ¿Recordáis los misiles ataque meses cuando estaba Joe Biden en el poder en Estados Unidos? Pues ahora, ¿qué van a intentar? Pues locuras del tipo de enviar aviones de la OTAN a ayudar a Ucrania, realizar algún tipo de interceptación, porque Rusia no está utilizando toda su artillería, o sea, toda su misilística. Claro, una vez que has realizado una interceptación, ya estás dentro de la guerra. Si Rusia responde, ya tenemos la provocación. Claro, ahora lo curioso va a ser ver cómo reaccionan los belicistas, porque el camino de Putin, por ahora, efectivamente es el de la paz. Veremos qué es lo que hacen ellos. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo